Este tiempo, hermanas, a veces, como decía nuestra hermana Janet, muchas cosas no entendemos. Muchas cosas en este caminar se nos van presentando, o Dios nos va presentando cada una de las cosas con el entendimiento que Él nos va dando a lo largo del tiempo en que caminemos con Él. Y, y nos da a saber las cosas de su reino, porque no las puso para esconderlas, sino más bien Él nos va capacitando para entenderlas. No las escondió, pero no las vamos a entender hasta que no se nos dé la capacitación para poder comprenderlas. Siempre les digo, y siempre pasa, cuando cada una de nosotras habla con entendimiento de Dios. Probablemente no lo comprendamos todo como acabo de decir, pero claramente el poder de Dios, su Ruach HaKodesh, nos habla, nos dice, nos exhorta, nos lleva de la mano, de verdad, de la mano. Estamos bajo sus alas, resguardadas. Él nos sigue encaminando y no nos va a dejar nunca, porque fue su promesa. Es verdad que muchas cosas no entendemos, pero también es verdad que Él no nos deja sin el entendimiento y nos da la capacitación para ir madurando e ir comprendiendo todo. Lo que hable una es guiado por el poder. Lo que vaya a hablar otra es guiado por el poder del Señor. Y ya no me maravilla que Dios actúe de esta manera. Antes me maravillaba mucho. Decía, no puedo creerlo. Pero era por eso, porque seguía yo sin creerlo. Pero estamos ante el creador del universo. Como siempre digo, el creador de todo lo que existe, amadas hermanas. Somos de verdad como la partícula más pequeña en un microscopio aquí en esta tierra. Ante toda la majestuosidad que Dios hizo, que Dios formó, que Dios organizó, que Dios creó. Dio el perfecto cumplimiento, amadas hermanas, de lo que Él tenía para dar. Y es aquí donde se ve toda su majestuosidad que representa su palabra, mis hermanas. Mi hermana hablaba de la aliyah y nuestra hermana al leer Éxodo, hablaba de cada cosa que el Señor puso, ¿no? Cada espiga, cada basa, cada cortina, cada tabla, por dentro tenía que pasar por cada, ¿cómo se dice? Por cada eh, argolla, cada poste, em, las, eh, las cosas, las esquinas del Mishkan que se tenían que poner en un orden en específico. Este, cada ángulo que se tenía que unir, eh, se tenía que juntar. Todas estas cosas, hermanas, como dijo nuestra hermana, me son incomprensibles. Aún no puedo comprenderlas, pero sé que el Señor las puso por algo. Todo tiene un significado. Y sí, cada color, cada cosa que Él puso, la puso por un propósito. Y un propósito especial, un propósito eficiente, un propósito eficaz. Todas nosotras estamos aquí con su propósito y ayer hablábamos de lo que esto nos significaba, el propósito de Dios. Lo que era o lo que sigue siendo, hermanas, lo que es
el propósito de la predestinación. Ayer hablábamos de eso. Y esto que hoy Dios nos da, nos tiene que hacer entender y aprender lo que significa un ejar. ¿Alguna de ustedes sabe lo que significa un ejar? Es una unidad. Por ejemplo, Hashem y Yehoshua es un ejar, son uno solo. No sé si estoy bien. Amén. Para todas aquellas que aún todavía no llegan a ese tema a profundidad, es verdad, mi hermana Tony, muchas gracias. Es verdad. Pero con respecto a lo que el Señor nos mostró y nos recordó con nuestra hermana en Éxodo 26, vamos a ver, vamos a tratar de entender qué es lo que el Señor nos quiere dar en esta mañana. Primero me presento. Amado Dios, Padre Celestial, toda rabá, Señor, por esta gran oportunidad, esta gracia, Señor, que se manifiesta en este día, amado Dios, nuevamente. Esta gran oportunidad, Señor, de acercarnos al trono de su santidad, que es usted, Yehoshua HaMashiach. Toda rabá, Señor, por otorgarnos el abrir nuestros ojos nuevamente, por estar aquí ante su presencia, Señor, firmes, sabiendo y entendiendo hoy delante de quién nos presentamos, Señor. ¿Quién nos otorga, Señor, la entrada a su santo lugar? Solamente es a través de su precioso nombre, Señor. Nosotras no podemos hacer nada si no entramos por la puerta. Si no seríamos ladrones y salteadores, Señor. Usted nos da entrada al santo lugar, Señor. Le damos toda rabá, porque hoy entendemos, Señor, que vivimos para usted y existimos por usted. Toda rabá, Señor, por este momento que me otorga, que nos otorga todas, Señor, de estar ante el Rey de Gloria, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo lo que existe, de lo que pueden ver nuestros ojos y aún de lo que no alcanzan a percibir, Señor. Ante usted nos presentamos, Señor, con toda reverencia, amado Padre, sabiendo que esto es un juicio para nosotras. Sabiendo que usted es el juez justo, Señor, pero también el abogado preventivo y el que sigue direccionando nuestras vidas, Señor, y es galardonador de todo. Y de escuchar su voz. Ya no pudieron. Para ellos, Señor, se terminó la gracia. Para ellos ya no existió un mañana. Pero para nosotras que estamos aquí, Señor, que seguimos teniendo esa gran oportunidad, amado Dios, gracias. Toda rabá, Señor, por mandarnos llamar para reconciliarnos delante de su presencia, Señor. Porque no queremos estar afuera, porque queremos estar adentro, Señor, en usted. Porque no queremos, Señor, ser ovejas extraviadas más, ni mucho menos cabritos, ni mucho menos lobos vestidos de ovejas. Queremos ser, Señor, esas personas que usted sigue reprendiendo y adiestrando. Esos siervos, Señor, competentes, hijos suyos, ovejas de su prado, partícipes, coherederos, miembros de un solo cuerpo. Amado Dios, que me sea dada palabra que al abrir mi boca, Señor, solo hable su palabra y su verdad. Gracias le doy, Señor. Sean guiadas estas palabras para instrucción de su pueblo, Señor, para ejercicio
de su voluntad en nuestras vidas. En su nombre, Señor, me dirijo a usted sabiendo que usted dirigirá mis palabras para el entendimiento correcto de su propósito, de su emuná, de su fidelidad, de todo cuanto nos ha dado, Señor, para que sigamos creciendo. Le doy gracias en su nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amadas hermanas, este pasaje que nuestra hermana nos dio en Éxodo tiene mucho que ver con el tema que hoy quería compartir con ustedes. Voy a leer Juan 17:21 y el tema que hoy nos trae, y para mucha sorpresa para muchas de ustedes, tiene que ver siempre con lo que Dios habla a través de una y a través de otra, porque es Dios quien dirige, es su poder quien habla. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Abba, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el cosmos crea que tú me enviaste. Esa palabra, hermanas, es Ejad. Ejad es un nombre de Dios. Necesitamos ir apuntando, si quieren apuntar, o comprendiendo primero, después vuélvanlo a escuchar si ustedes quieren, pero ir entendiendo que Ejad es Dios. El ser uno, amadas hermanas, como mucha gente hoy, somos Ejad, y todos, de hecho hasta ahí creo que un grupo mesiánico que así se hace llamar, o están juntándose muchas congregaciones para hacer un Ejad. Y el ser uno tiene que ver con Dios. Él nos manda, hermanas, a ser uno. Pero ¿qué tiene que ver el ser uno? Ser Ejad. Tiene que ver con ser nosotros íntegros, completos en Dios. No es o no significa, como muchos tienen en su mente o en su percepción, que es estar juntos, que seremos uno. O sea, todos unidos. Por eso es que muchas congregaciones quieren todas unirse en un mismo pensamiento, porque creen que eso significa Ejad, el que estén todos juntos para que sean uno. Y no. Sino que el ser uno o ser Ejad es imitar al Señor en el lugar en el que estamos. Siempre decimos, ¿verdad? Siempre decimos en la oración que donde aquí pise la planta de nuestros pies, ahí es Israel. Ahí está Dios. Necesitamos aprender hoy y seguir entendiendo que si le imitamos en el lugar donde estemos, estamos representando al Ejad. Para que seamos uno, dice la Escritura. Es allí donde ese vínculo, hermanas, esa relación, de la misma manera que Abba, lo aún no revelado, estaba en el Señor. Es lo que Él decía, para que eso que aún ellos no van a entender y no les va a ser revelado, todo eso está en mí y yo en ti. Por eso es que Dios es uno. No es que es un padre y es un hijo. No. Eso que aún no se revelaba, que se llama Abba, que todos conocen como padre,
se estaba manifestando en nuestro Señor cuando Él vino aquí en la tierra. Y esa relación recíproca que venía de Él y que emanaba de Él, amadas hermanas, no es que fuera uno mayor y otro menor. ¿Pero qué significa? Pues tiene el significado que hoy nuestra hermana Janet compartió, que viene del Ruaj. Tiene que ver con el Mishkan, con el tabernáculo. Todo esto tenía que ver con el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo o el Mishkan sería un ejad cuando estaba cerrado, completo. Todas estas cosas que la hermana nos leyó, las basas, las cortinas, las, ¿cómo se llama? Las varas, todo cuanto, cuanto dice que se hizo, que se formó el Mishkan, las cortinas, los colores, todo, absolutamente todo, hermanas, no podía tener una brecha. Esto cuando ya se formó completamente, esto representaba un ejal. No podía haber algo que Dios había mandado que tenía que estar de una forma en específico, incompleto. Porque entonces no sería un ejad. Estaría abierto con una brecha. Porque la palabra ejad, grábenselo bien, significa que no hay brechas. Por eso es que Dios nos insiste en su palabra que no seamos cisternas cuarteadas, cisternas que no retengan el agua, porque Dios no tiene brechas, Dios no tiene cuarteaduras, no tiene rompimientos, ni faltantes. Si vemos que faltaba algo de lo que Él les dijo que tenía que tener con tanta minuciosidad, la hermana decía, no lo entiendo, pero sé que Dios es el mejor arquitecto. Todo esto tiene algo que aún no comprendo. Pues Dios tenía que semejar lo que Él era, sin brechas, sin faltantes. Todo lo que tenía el Mishkan lo representaba a Él. Si no, entonces ya no sería un ejad. Nosotros, amadas hermanas, seremos ese ejad en la medida que Yehoshua, nuestro Dios, sea formado en nosotros. Voy a leer un pasaje. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Cuando hemos recibido, amadas hermanas, esa semilla que Dios puso ahí en nuestro entendimiento, lo que se llama corazón, comienza a crecer cada día y cada vez más nos encaminamos a ser un ejad. Pero no tiene nada que ver con estar unidos con los hermanos. Porque muchos podrán estar unidos, pero no todos exhiben lo que Dios les ha puesto en sus corazones. Y se dicen ser hermanos. Se ha pensado durante largo tiempo, y bueno, sí digo largo tiempo porque ya
todo esto ya no está escondido para nadie. Todos ya conocen quién es Yehoshua o Yeshua, como le llaman algunos, Jesucristo de igual manera. Pero se piensan que el estar en una unidad, el ser miles de personas en esas mega iglesias, en esas congregaciones plagadas de gente, son eso, un ejad. Pero no, se han confundido muchísimo. Hay una gran diferencia entre estar en unidad, en ejad, y ser ejad, ser uno. Ser uno, amadas hermanas, es diferente a estar en unidad. Leo un pasaje bíblico. Juan 17:11 está diciendo, para que sean, no para que estén. Esto nos da a entender que debemos congregarnos, pero no para solo estar ahí, no solamente para estar ahí. ¿Cuántos años estuvimos en congregaciones donde muchos pasaron y te lo dicen con mucho, eh, cuando estás orgulloso de algo, con mucho orgullo de decir, yo llevo 20 años en el Evangelio, te dice la gente. 20 años sentado en una banca, haciendo solamente acto de presencia, pero no entendiendo nada, ni poniéndolo por obra. Este pasaje, hermanas, nos está diciendo para que sean, no para que estén. Que seamos uno. El Señor nos está diciendo que seamos íntegros, que no nos haga falta cosas de la voluntad divina en nuestra vida. Todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha entregado, todo cuanto Él nos ha explicado, todo cuanto Él ha hecho para direccionar nuestra vida. Que seamos uno con Él es que llevemos a cabo, que no nos falte, que seamos tamim, íntegros, que pongamos la voluntad divina en nuestras vidas y se refleje como Él lo vino a evidenciar. Por eso Él nos dijo, ejemplo les he dado para que lo que yo hice, ustedes hagan. Para que no nos haga falta ni una cortina en nuestro tabernáculo. Sabemos hoy que ya no existe ese Mishkan donde moraba la presencia del Creador. Hoy nosotros somos ese tabernáculo de Dios. Somos ese Mishkan donde Él habita, donde Él quiere habitar, porque dijo, quiero habitar con ustedes, en ustedes. Así que para que en nosotros no haga falta ni una cortina, ni una vara, ni un color, ni todo lo que todo representa, lo que mi hermana leyó en Éxodo 26. Porque es la habitación de Dios. Por eso es que tenemos que entender que es un ejad, la habitación de Dios en medio del pueblo. Pero también nos lo ha dicho en el Evangelio, que nuestro cuerpo es el templo de su poder, del Ruach HaKodesh. O sea que cada uno de nosotros puede verse, pedagógicamente hablando,
como un microtabernáculo, como un Mishkan donde el Señor quiere seguir habitando. Y como ese tabernáculo o Mishkan, el Joel Moed, tiene que estar con todas sus cortinas, tiene que estar con todas sus basas, tiene que estar con todas sus orillas, con todas sus, por donde pasaban esas varas que cargaban, donde iba la Torá. Todo tiene que estar bien constituido y bien cerrado. Tiene que estar completo. ¿Cómo podemos llegar a comparar esto de una manera más comprensible, pedagógica? Que todo esto, estas cortinas son una alegoría de los mandamientos de Hashem. Es como el escudo de la emuná. Efesios 6:16, sobre todo. Por ahí, ¿alguien quiere hablar? Perdón. O alguien se le está abriendo su micrófono. No sé. Si alguien quiere hablar, me dice, por favor, hermanas. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la emuná, con que podáis resistir todos los dardos de fuego del maligno. Pero hagamos en cuenta que estas cortinas que protegían y que distinguían al Mishkan o al tabernáculo son una expresión del emuná, quien es Dios. Y Dios es su palabra. No podemos hacernos otra idea distinta de la voluntad de Dios que quedó escrita. Como también, amadas hermanas, no podemos hacernos otra idea distinta de nuestro Señor Yehoshua a la que está escrita en su Evangelio, que es otro nombre de Dios, el Evangelio. La palabra del que es bueno. El momento en el que los pueblos de la antigüedad y desde el principio de la humanidad empezaron a apartarse del camino que Dios había señalado para retornar a Él, a la delicia, como el jardín del Edén, a comer del árbol de la vida que lo representa a Él, desde que empezaron a construir otros caminos, no solamente a construirlos, sino tomaron otros caminos, otras ideas, otras sendas, aparecieron nuevas deidades para ellos. Porque nosotros sabemos que no existen otros dioses, solo hay uno, único y verdadero. Y los otros caminos no conducen al mismo Dios, aunque la gente así lo haya aprendido y lo perciba. Eso lo cree el mundo, nosotros no. No conocemos a otro Señor ni otro camino que nos conduzca a Él. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los demás pueden pensar que cada una de sus religiones los va a conducir al mismo Dios que nosotros creemos, pero no es así. Dios estableció solamente un camino, pero el hombre es el que decide tomar otro. Dios
no se equivocó al venir a confirmarnos cuál era el camino verdadero. Él dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Abba sino por mí. No hay forma de buscar otra alternativa. No hay, mis hermanas. Juan 10:1 dice, amén, amén os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Así que si nosotros no entendemos que solamente por el amén, 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 y amén significa fiel es o verdadero es. El Señor mismo está diciendo, Él es el fiel y verdadero. El amén, el fiel y verdadero, os digo que el que no entra por mí, que soy la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, es ladrón y salteador. Amadas hermanas, necesitamos seguir aprendiendo y entendiendo que no es ser ejad un cúmulo de personas, sino Dios quiere darnos a entender que así como ese tabernáculo, así como ese Mishkan estaba completo e íntegro, sin ninguna brecha, sin ningún faltante, nosotros tenemos que ser igual. Estando con Él, junto a Él, es como vamos a estar completos. Seremos solamente uno, amadas hermanas, cuando le imitemos. Cuando verdaderamente no pongamos límites en nosotros para que Él habite. Cuando lo imitemos en el lugar en el que pise la planta de nuestros pies, para que seamos uno en relación a Él. Cuando el Señor dice, de la misma manera que tú, Abba, estás en mí y yo en ti, es una relación recíproca, hermanas. Ahí vuelvo a repetir, no se está hablando del ser un papá mayor y el hijo menor. Es esta relación que tiene que ver con lo que hoy vamos a mirar en la parashá, con relación al tabernáculo. El estar completo, el Mishkan era completo, sin nada, sin ni una hendidura que estuviera ahí, porque entonces se abría esa brecha y ya no sería completo. Nosotros tenemos que ir rompiendo con esas brechas, con esos rompimientos, con esos faltantes que no nos hacen ser ejad. Esas cosas, hermanas, que se han formado en nosotros en la medida en que nuestro Señor trabaja. Nos dice con tanto amor, hijitos míos, con quien vuelva a sufrir dolores de parto, para que Mashiach sea formado en vosotros. No tiene nada que ver el ejad con estar unidos todos como hermanos. No tiene que ver.
Hay una diferencia muy grande entre estar en la unidad y ser uno. Por eso necesitamos entender, grábenselo, apúntenlo. Juan 17:11, para que sean, no para que estén con otros y entonces al estar con otros ya son uno. No, para que sean uno, para que sean como yo, para que no les haga falta nada de la voluntad divina. Tenemos que seguir aprendiendo y entendiendo en toda esta hermosa conformación del Mishkan, que el Señor no tenía por qué tener una brecha ahí, ni un faltante, todo así majestuoso que hoy no logramos entender cada detalle, pero que cada detalle lo representa a Él, así hoy. Que nuestro cuerpo, mis hermanas, que este cuerpo que hoy es el templo del poder de Dios, del Ruach HaKodesh, se pueda ver así. Que podamos ver, hermanas, que como ese pequeño tabernáculo, microscópicamente hablando de lo que aquel representaba, tiene que estar bien constituido para representar a nuestro Señor cada uno de nosotros. No podemos decirnos siervos si somos incompetentes. No podemos decirnos ovejas si nos comportamos como lobos vestidos de ovejas. No podemos decirnos hijos si no obedecemos al Padre, al Señor. No nos podemos decir partícipes ni siquiera porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Todo aquel que es partícipe, amadas hermanas, es porque ha entendido que como miembros de un solo cuerpo, Él nos ha dado las armas para estar completos. No podemos decirnos un solo cuerpo cuando una mano no quiere ayudar al pie, cuando un ojo le dice a una oreja no te necesito, cuando una mano le dice a un dedo del pie no te necesito. Ahí estamos rompiendo, ahí estamos haciendo esas brechas. Cuando decimos esa hermana, ese hermano me cae gordo, ¿cómo podemos decir eso? Ahí hay faltantes. Ahí no somos un solo cuerpo. Ahí no estamos siendo del Ejad. El ser un cuerpo nos ayuda a vernos y a tratarnos no con malicia. Cuando el Señor nos dijo que Él era la cabeza del cuerpo, que era la iglesia, el Señor jamás nos trató con malicia, jamás, no hay nada malo en Él. Él es el único bueno. Nosotros no podemos tratarnos con malicia si somos del mismo cuerpo donde el Señor es la cabeza. Si pertenecemos a este Mishkan, si hoy en este mismo cuerpo habita somos templo del Ruach HaKodesh, donde Él habita. Recordemos, amadas hermanas, que si somos miembros del mismo cuerpo, y si somos siervos de Dios, y si somos ovejas de su redil, y si hemos entrado por la puerta, y si hoy somos coherederos juntamente con Él y copartícipes de su reino, tenemos que entender que nos debemos de comportar como Él es. Eso es el Ejad. Eso es el Musar. Las buenas maneras de Dios, que corrigen con un buen trato, con ser prudentes, con ser respetuosas, con atender a la reprensión que Dios nos está dando.
La Escritura dice la reprensión de un sabio, de aquel que Dios le ha puesto la sabiduría para poderla dar a otros y reprender de esta manera, de una manera correcta, de una manera justa, amable, digna de honor y honra al precioso nombre de Dios, porque es ahí, hermanas, donde entonces seremos completos. Así cerrados, cerrados como era el Mishkan. El estar cerrado sin tener una brecha en ninguna manera. Estar completos. Si esas cortinas representaban los mandamientos del Señor, el escudo de su fidelidad, del emuná, tenemos que tener en cuenta que estas cortinas protegían y distinguían el tabernáculo, para que nosotras seamos protegidas de los dardos del maligno, para que nosotras seamos distinguidas de lo que distinguía la hermosura, la forma en la que estaba hecho el tabernáculo. Esa expresión de la emuná, de la fidelidad que hoy tiene que estar en nosotros, su palabra, el poder con el que se lleva, que es el de Dios, la hermosura con la que se hable, la hermosura con la que se escuche, esos ojos con los que veamos. No podemos hacernos la idea que todo esto es distinto a la voluntad que quedó escrita. No podemos hacernos otra idea de que Yehoshua, de que su palabra desde el principio hasta el fin es buena, es perfecta, es útil para examinarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos. Por eso es que necesitamos seguir aprendiendo y no tomar por poco la reprensión del sabio. Porque tenemos que sufrir la corrección, amadas hermanas, porque es por nuestro bien. Tenemos que volver cada día a recordar que ahí en el jardín del Edén solamente tenían que estirar su mano y comer del árbol de la vida. Nosotras, cada día que venimos ante el Señor, tenemos que estirar nuestra mano y comer del árbol de la vida para estar en Él. No podemos, hermanas, no estamos ajenas de Él. No podemos construir caminos fuera de Él, tomar otras ideas. No. Él es Ejad. Ningún camino más que Él nos conducirá a Él. Tenemos que venir como hombres de Dios y mujeres de Dios a venir a confirmar que Él es el camino, el único por donde tenemos que caminar. Que nadie va a venir a todo lo que representa, lo que aún no hemos podido entender y ver todo aquello, hermana, que es Abba, sino por Yehoshua. No hay una forma diferente ni de buscar otra alternativa. Solo está en el amén, el fiel y verdadero. Hoy no podemos ser salteadores ni ladrones. Hoy, si no entramos por la puerta de las ovejas, no estamos ni hemos entrado.
necesitamos seguir aprendiendo y entendiendo que Dios es uno, que tenemos el deber ser en nosotros como el estado ideal de las cosas que Dios ha puesto en nosotras. Él como Hashem Siddiqenu, como justicia nuestra. Cuando David apelaba al Señor en un salmo, decía, en mi llamar, Señor, respóndame, en su justicia. En la estrechez por donde estoy pasando, Señor, hágame un lugar espacioso. Y muchas veces, amadas hermanas, nos encontramos en ese tipo de momentos confusos, adversos, complicados, y no sabemos qué hacer. Pero nosotros nos damos opciones en lugar de estirar nuestra mano y tomar del árbol de la vida. Porque no sabemos cuál es el estado ideal de las cosas. Porque no tiene nada que ver con nuestra percepción de las cosas. Tenemos ya que aprender y entender que el estado ideal es lo que Dios tiene para nosotros, el deber ser, el Sedec. Está en Dios siempre, no en nosotros. Él que es la justicia con relación a mí. Hay una palabra hebrea que ¿cómo se dice? Tziki, tziki, T-Z-I-Q-I, tziki, quiere decir, la justicia está para conmigo. David cuando pide esto, amadas hermanas, cuando dice, en mi llamar, Señor, respóndame, su justicia en mi estrechez haga un lugar espacioso. Esto quiere decir, amadas hermanas, él le pide a Dios que le responda. Respóndeme, oh Elohim, de mi estado ideal. Quiero estar en lo correcto. Quiero estar donde usted quiere que yo esté. Eso es lo que está pidiendo David. En la estrechez de todas mis cosas que tengo en mi mente, en mi trabajo, en mi hogar, en que estoy pasando por algo difícil. En esta estrechez, usted me ha puesto en lo ancho. En lo que el mundo y las circunstancias ponen por estrecho para nosotras, hermanas. En esa estrechez donde ahorita tú te encuentras, el Señor hace un lugar espacioso. Esto nos hace recordar que Dios nos va a dar en su propósito, que es mucho más abundante de lo que nosotras pedimos o imaginamos. Porque si es real que es por nuestro concepto de justicia, imagínense qué nos estaría dando el Señor si es con nuestra propia justicia o nuestro propio concepto que tenemos como justicia. Hashem no nos estaría dando lo justo, sino solamente un confort que necesitas por el momento. Pero resulta que lo que nosotros pensamos no es lo mismo que el Señor piensa. Él no solamente te va a dar un confort que necesitas por el momento, sino algo mucho más grande, mucho más eminente, que va a superar nuestras expectativas. Así como yo creo que para muchas de ustedes
supera las expectativas de lo que ya tenían preconcebido de lo que era el Ejad. Así que tenemos que ir relacionando, ir así como vamos aprendiendo, así vamos entendiendo y así vamos ejerciendo. Así debemos ir relacionando, amadas hermanas, el deber ser de Hashem, el Sedek, que es mucho más amplio de lo que nosotros nos podamos imaginar. Pero para poderlo comprender, tenemos que estar abiertos a entender y a comprender, a quitar muchas cosas que teníamos mal aprendidas, quitarlas, arrancarlas y volver a aprender nuevamente. Porque las cosas no son como nosotros nos imaginamos ni como nosotros queremos o las forzamos en algún momento para que sean. El profesor decía una vez que había un dicho, no sé si en Israel o un dicho en cualquier lugar. Si hay algo que no te calza, es porque no es tu talla. O sea que básicamente estaríamos perdiendo el tiempo porque vamos de error en error, intentando que nos talle, que nos quede la talla que no es de nosotros. Eso es estar buscando, donde no sabes si Dios quiere que estés. Pero otra cosa muy distinta es cuando Hashem nos dijo como un ejemplo en la escritura, esta tierra es de ustedes. Esta tierra es de ustedes. No tuvieron fácil el pasar a esa tierra, es verdad, hermanas. Pero Dios ya dijo, esta es de ustedes. Y no nos esperamos nosotros a la confirmación que Dios tiene para nosotros. El Señor dijo, yo enviaré delante de ustedes a mi mensajero y Él expulsará las naciones delante de ustedes. No tengan miedo. Pero muy a menudo, en la vida cotidiana, en este mundo, muchas veces, no podemos enfrentar cuestiones que de pronto nos metan en esa estrechez. Muchas veces hemos dicho que la solución es quedarnos quietos y no necesitas no moverte, no. Es dejar de buscar soluciones, alejarse de eso que tanto estás insistiendo. Así que necesariamente tenemos que dejar de insistir. De pronto, el enemigo puede poner hasta la misma palabra del Señor insistiendo en lo más profundo, ahí en nuestra mente, para pensar que entonces es de Dios. Porque la misma carne que ya se sabe la escritura la utiliza y el mismo enemigo también puede poner versículos ahí, él se sabe la escritura. Para que te convenza de seguir insistiendo en algo que no viene de Hashem, hasta que Dios te diga ahí, hasta que Dios te diga como les dijo, esta tierra es suya. Pero no nos esperamos. Seguimos insistiendo en algo que solamente nos está desgastando. No sabemos confiar. Aunque haya hermanos con la sabiduría de Dios, hermanos creyentes, diciéndote que no insistas, porque eso te está haciendo que te sigas metiendo en problemas, en esa estrechez. Por eso es importante esperar. Por eso es importante tener orden, el orden de Dios, las maneras de Dios.
necesitamos y debemos descansar y entregar nuestra seguridad al Señor. Es su palabra quien nos va a hablar. Es su palabra quien nos va a aconsejar qué es lo que debemos hacer en base a lo que Él ya tiene. Y no basado en la percepción y la apreciación personal, hermanas. Es nuestro deber el decir, usted me ha puesto en lugares espaciosos. Esto implica el desprendimiento a lo que nos hemos aferrado. A lo que hemos insistido. Y va a traer muchas complicaciones. Y son esas complicaciones las que nos van a hacer sufrir después. Porque no te van a convenir, ya sea en apegos emocionales, ya sea en trabajos que no convienen, ya sea en muchas cosas, hermanas. Cada una de nosotras sabemos en dónde estamos. Así es que hoy el Señor nos ha dado su palabra que nos recuerda que no es lo que percibimos, que el ser ejad no es estar juntos. Grabémoslo, tengámoslo ahí en nuestra puerta, en nuestra recámara, en donde quiera que nosotros pasemos, para entender que el ser uno tiene que ver con el ser íntegros y completos como Él es. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, toda Rabá por su palabra. Toda Rabá, Señor, por comunicarnos todo lo que no hemos entendido aún, Señor, de lo que representaba ese Mishkan, ese tabernáculo donde usted moraba. Y antes de morar, usted se aseguró, Señor, que todo estuviera perfecto, las medidas perfectas, las cortinas, los colores, las maderas, todo, Señor, tenía que ser perfecto como usted es perfecto. Sin una brecha, Señor, sin ninguna cuarteadura, sin nada que no lo representara como completo e íntegro. Hoy nosotros, Señor, en toda esta representación de su hermoso templo, hoy nosotros, Señor, queremos ser hermoseadas, porque hoy hemos entendido que somos el templo de su poder, Señor. No queremos tener brechas, Señor. No queremos tener faltantes, amado Dios. Queremos ser tamim, íntegros, completos, Señor. Queremos ser siervos competentes, amado Rey, y que cuando nos oigan hablar, cuando nos oigan actuar, Señor, sepan que estamos y que somos de el Ejad verdadero. Tenemos que, Señor, evidenciar de quién somos, de quién venimos, a quién pertenecemos. Tenemos que ser esas ovejas de su redil, Señor. No queremos ser ladrones ni salteadores, ni mucho menos lobos vestidos de ovejas, amado Padre.
Somos sus hijos y agradecemos, Señor, por cada reprensión de cada sabio, Señor, que usted pone en nuestras vidas para entender por dónde caminamos. Gracias por hacernos partícipes de toda su maravillosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser coherederos juntamente con usted, Señor, y miembros de un solo cuerpo donde debemos aprender a amarnos, a exhortarnos unas a otras, a animarnos unos a otros, Señor. No evidenciar lo que aún no somos con usted, en el amén, en el fiel y verdadero, amado Dios. Solamente el vernos, Señor, así, como un ejad en usted, en un solo cuerpo, podemos tratarnos sin malicia, Señor, sin contienda, sin mentira, sino solamente a las buenas maneras que usted nos ha dado para corregirnos a nosotras mismas primeramente. Con un buen trato al hablar, como usted nos habló, con unas maneras correctas y prudentes, respetuosas, Señor, para solamente así poder evidenciar que usted vive y reina en nosotros. Que somos hoy, Señor, esos Mishkan donde usted habita. Y si no hay fruto en nosotros, Señor, quiere decir que hay muchas brechas, Señor. Ayúdenos a verlas. Ayúdenos a verlas, Señor. ¿Dónde están en nuestras vidas? En nuestras mentes, Señor. En todo nuestro ser. Para que no seamos esas cisternas rotas, Señor, que no retengan el agua de vida, Señor, que cae como aguacero diariamente. Pero con tantas brechas, Señor, el no estar completas en usted, se regará esa agua, Señor, porque no la podremos retener. Amado Dios, auxílienos, ayúdenos, revélenos, amado Padre, en dónde están esas brechas, para poder venir a usted, en usted, Señor, que es el amén, el fiel y verdadero, para que cada palabra que se hable, Señor, sea de edificación, para que a cada palabra, cada acción que se haga, Señor, sea evidencia de ese ejá de nosotros. Gracias le doy por esta mañana, Señor. Toda Rabá, amado Padre, por su reprensión. Porque venimos, amado Dios, ante usted, porque usted nos trae a una reconciliación, Señor, para que evidenciemos firmemente, Señor, y verdaderamente que usted está en nosotros y nosotros en usted. Que somos completos, Señor. Que estamos dispuestos en perdonar para que usted nos perdone. Para que usted levante estas cargas, Señor, que pesan, estos pecados, Señor, que pesan. Gracias, Dios, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que se encuentra aquí presente, por las que no están, por las que estarán, por las que usted seguirá añadiendo, Señor, por las que escucharán después, amado Rey, por todas nosotras, por todo su pueblo, Señor, toda Rabá por su enseñanza, por la vida de mi hermana Tau, Elsie, Lorgia, Marta, Isabel, Andrea, María de los Ángeles, Lidiet, Nancy, Elisha, Milma, Gabriela, Betty, Marisol, Alicia, por mi vida. Toda Rabá, Señor, por otorgarme el privilegio de ser su portavoz de su palabra y su recordatorio, Señor, de su fidelidad, de su emuná, de que tenemos que ser verdaderas, Señor, porque usted es verdadero, que tenemos que ser fieles porque usted es el único fiel. Gracias, Señor. Siga guardando nuestras vidas como hasta el día de hoy.
Siga mostrándonos, amado Rey, lo que somos. Siga mostrando esas brechas, Señor, que dejan salir el agua de vida de nuestras vidas. Guárdenos como lo ha hecho hasta el día de hoy. Síganos dirigiendo, síganos exhortando, síganos capacitando, síganos dando, Señor, todo esto que usted sabe dar, que es bueno a nosotros. Para que usted nos siga colocando, Señor, en el lugar correcto. Para que no seamos más necias, Señor, sino exhibidoras de su emuná, donde quiera que pise la planta de nuestros pies. Que seamos luz en medio de las naciones, Señor, primeramente en nuestros propios hogares. Siga guardando nuestras vidas como lo ha hecho hasta el día de hoy, Señor, y darnos la gran oportunidad, Señor, de la vida, de la gracia, de la piedad, de la solidaridad, Señor, y del amor fraternal. Toda Rabá, Señor, por este tiempo. Guarde nuestra entrada y nuestra salida, Señor, como hasta hoy lo ha hecho. Que nuestro sí sea un sí, Señor, y nuestro no un no. Que no hablemos más de lo que no podamos sustentar. Líbrenos de las acechanzas de Hasatán, Señor. De robo, de secuestro, de asalto a mano armada, Señor. De accidente, aún de la muerte a la cual no le tememos, porque suyos somos, aun si viviéramos o muriéramos, Señor. Toda Rabá. En su nombre he orado, Señor, por mí, por mi casa y por su pueblo Israel. A usted le damos todo honor, gloria y honra, Señor, por cada palabra que sale de su boca, para instruir, para capacitar a su pueblo, no solo hoy, Señor, sino siempre, hasta que usted vuelva a regresar. En su nombre que es sobre todo nombre, Hashem Yehoshua, que es Dios vivo y verdadero, único, Ejad. Amén.